Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de la cultura chavín. Chavín de Huántar o cultura chavina es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló durante el Horizonte temprano en 1200 a.C. o 400 a.C. Tuvo su centro de desarrollo en la ciudad de Chavín de Huántar, que está ubicado a 2 kilómetros de la confluencia de los ríos Huachesca y Mosna, en la cuenca alta del río Marañón, en el actual departamento de Ancash. El concepto cultura chavín no debe confundirse con un espectro artístico denominado chavinoide, que abarca expresiones anteriores al propio chavín. Tradicionalmente, el desarrollo principal de Chavín se considera como un horizonte cultural debido a su influencia artística y religiosa presente en otras culturas contemporáneas a ella. Gran parte de aquel desarrollo histórico corresponde al periodo formativo, específicamente al formativo medio y al formativo superior, que tiene como características la intensificación del culto religioso, la aparición de la cerámica estrechamente relacionada con los centros ceremoniales, la intensificación del cultivo del maíz y la papa, el perfeccionamiento de las técnicas agrícolas y el desarrollo de la metalúrgica y la textilería. Fue el arqueólogo Julio César Tello quien la descubrió y consideró como la cultura matriz o madre de la civilización andina. Y era de origen amazónico. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que la civilización de Caral del período precerámico tardío es más antigua que Chavín. Julio Cetello planteó que la cultura chavín fue de origen amazónico debido a las múltiples presentaciones de la icografía selvática en su manifestación artística, especialmente en la cerámica. En su máximo apogeo, Chavín de Huántar, centro principal Chavín, actual patrimonio cultural de la humanidad, fue un importante centro ceremonial y centro de irradiación cultural cuya influencia se extendió por gran parte de la costa de la Sierra y de los Andes del Perú. Ubicación geográfica. El centro ceremonial de la cultura chavín, Chavín de Huántar, se encuentra ubicado en la zona de Conchucos, en el lado oriental de la Cordillera Blanca, en la confluencia de los ríos Mosna y Huachesca, afluentes del río Marañón, en el actual distrito de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, región Ancash. Tiene como coordenadas 935,33.99 o una altitud de 3.150 metros sobre el nivel del mar. La cultura chavín extendió por gran parte de la región andina, por el norte hasta los actuales departamentos peruanos de Lambayeque y Cajamarca, y por el sur hasta los actuales departamentos peruanos de Ica y Ayacucho. Por ello es considerada como la cultura panandina. No está claro que en todos los lugares donde se aprecia la cultura chavín fuera predominante la lengua de la etnicidad de los habitantes de Chavín de Huántar. Organización sociopolítica. De acuerdo a algunas teorías, en la sociedad teocrática chavín, los más hábiles por sus conocimientos astronómicos, ambientales, del tiempo y del clima se descartaron en su comunidad y terminaron convirtiéndose en autoridades políticos religiosas. Se distinguen dos clases bien diferenciadas. Los sacerdotes. La casta sacerdotal, la clase dominante, poseía conocimientos de la astronomía, del tiempo y del clima, lo que les proporcionaban gran influencia y poder. También eran grandes técnicos agrícolas, ingenieros y especialistas en arte. El pueblo. La clase dominada conformaba la masa popular, es decir, los agricultores y ganaderos al servicio de la casta sacerdotal. Actividades económicas. Desarrollaron notablemente la agricultura, la ganadería y el comercio a base de trueques entre los pueblos serranos, costeños y posiblemente con los pueblos amazónicos. La agricultura. Cultivaron diversos productos, entre los que figuran el maíz y la papa. Otros productos agrícolas fueron los tubérculos, camote, mashua, oca, oyuco, leguminosas, frijoles, pallares,
oleaginosas, maní, condimentos, achiote, ajíes, granos, cañigua, quinoa, hortalizas, palta, pepino, tomate, grano, maíz. Entre las técnicas agrícolas destaca el uso de los canales. También se iniciaron la construcción de los primeros andenes y el uso de la chaquitalla, arado de pie, que acrecentó la productividad agrícola. Ganadería. Desarrollaron la ganadería a base de los camélidos sudamericanos, llamas, alpacas, así como la crianza de cuyes. Manifestaciones culturales. La cultura chavín presenta el primer estilo artístico reconocido y difundido en los Andes. El arte de Chavín se puede dividir en dos fases. La primera fase correspondiente a la construcción del templo viejo en Chavín de Huántar, y la segunda fase correspondiente a la construcción del templo nuevo de Chavín de Huántar. El arte de Chavín es conocido por su compleja iconografía y su realismo mítico. Hay constantes evidencias en todos los tipos de arte: cerámica, alfarería, escultura, etc., de interacción entre humanos y animales, lo que refleja las interconexiones sociales y cómo la gente de Chavín se veía a sí mismo conectada con el otro mundo. Alguna otra iconografía encontrada en el arte de Chavín continúa dando una idea de cómo era la cultura, como la evidencia general del uso de plantas psicoactivas en el ritual. El cactus de San Pedro se ve a menudo en varias formas de arte, a veces en manos de humanos, lo que se usa como evidencia para respaldar el uso de las plantas. Un estudio general de la alfarería costera de Chavín con respecto a la forma revela dos tipos de vasijas: un tipo tallada poliédrica y una tipo pintada globular. Estilísticamente, las formas de arte de Chavín hacen un uso extensivo de la técnica de la rivalidad de los contornos. El arte es intencionalmente difícil de interpretar y comprender, ya que solo estaba destinado a ser leído por los sumos sacerdotes del culto Chavín, quienes podían comprender los diseños intrincadamente complejos y sagrados. La estela de Raimondi es uno de los principales ejemplos de esta técnica. Sin embargo, la cerámica no parece representar las mismas características estilísticas que se encuentran en la escultura. El arte de Chavín decora las paredes del templo e incluye tallas, esculturas y alfarería. Los artistas representaron criaturas exóticas que se encuentran en otras regiones, como jaguares y águilas, en lugar de plantas y animales locales. La figura felina es uno de los motivos más importantes del arte Chavín. Tiene como significado religioso importante y se repite en muchas tallas y esculturas. Las águilas también se ven comúnmente en todo el arte Chavín. Hay tres artefactos importantes que son los principales ejemplos del arte Chavín. Estos artefactos son el obelisco Tello, las cabezas clavas y el lanzón. El obelisco Tello es un eje rectangular vertical con una muesca en forma de escalón en la parte superior. El obelisco está tallado en relieve en los cuatro lados y consta de dos representaciones de una criatura de un solo tipo. La cabeza y el cuerpo y la cola ocupan uno u otro lado ancho, mientras que las piernas, los genitales y otros elementos subsidiarios ocupan los lados estrechos. Estas criaturas han sido interpretadas como un tipo de criatura gato-dragón por Tello y como un caimán por Rob y Latour. El gran artefacto puede representar un mito de la creación. Las cabezas clavas se encuentran en todo Chavín de Huántar y son una de las imágenes más conocidas asociadas con la civilización Chavín. Las cabezas clavas son enormes tallas de piedra de cabezas de jaguar con colmillos que se proyectan desde la parte superior de las paredes interiores. Posiblemente el artefacto más impresionante de Chavín de Huántar sea el lanzón. El lanzón es un fuste de granito tallado de 4,53 metros de largo que se exhibe en el templo.
El eje se extiende a través de todo un piso de la estructura y el techo. Está tallado con una imagen de una deidad con colmillos, una imagen recurrente en toda la civilización chavín. El lanzón se encuentra en una galería dentro del templo viejo. La escultura se ve reforzada por las 4 aberturas de la cámara en la que se encuentra, de modo que solo permite visitar parciales y segmentadas. En los dibujos desplegables, las figuras representadas son coherentes para los intérpretes, pero es importante tener en cuenta que no es así como debe verse el lanzón. Orfebrería. Moldeaban mediante el martillo y el repujado, confeccionando coronas, brazaletes, aretes, orejeras, cuentas de collares y pequeños adornos. Algunas muestras de estos trabajos fueron hallados en Chongoyape y Kuntur Huasi. La alta ley del oro hace suponer que procedían de los lavaderos de los ríos amazónicos. Textilería. Utilizando como materia prima el algodón y la lana, y se hacían tapices y tejidos. Estos podían ser simples, bordados y con adornos a base de orlas y flecos en la costa, según Julio Cetello. Aparecen vestigios de hilandería y textilería como piruros del uso y fragmentos de tejidos de lana y de algodón. Estos son 2 técnicas primitivas a base de red de malla, gasa, acordonado, anudado, trenzado, calado, etc. Según las muestras encontradas en las cavernas de Cerro Colorado en Paracas. Un trozo anudado procedente de las tumbas de Cerro San Pedro de Ancón y multitud de objetos de cestería y petatería. Julio Cetello. Otro tejido encontrado en Ica es la tela pintada, donde se observan los personajes religiosos de la cultura chavín, que según algunos arqueólogos serían un catecismo destinado a difundir el culto religioso de aquella cultura. Cerámica. La cerámica fue extraordinaria, es generalmente monocroma. En algunas ocasiones es decorado con colores rojos y negros, plata, con añadido de una serie de puntos. Entre los seres más representados figuran seres zoomorfos, felinos, monos, lagartos, serpientes y aves, fitomorfos, tubérculos y antropomorfos. Los colores más usados fueron gris, marrón y negro. De acuerdo al uso se puede distinguir 2 tipos de cerámica. Cerámica utilitaria, para el uso común de la gente del pueblo, y la cerámica ceremonial, para las prácticas rituales y ceremoniales. Asimismo, de acuerdo al desarrollo temporal, existen 2 tipos. Época roca, cuyas características son formar globular, base plana, asa, estribo, terminando en pico, además de vasijas y tazones de 50 centímetros. Épocas ofrendas. En esta fase los cuellos son más delgados y su forma es acampanulada. Escultura. La escultura chavín se caracteriza por el uso de piedras, arte lítico, siendo usualmente de naturaleza monolítica en énfasis religioso. Las esculturas más relevantes son los monolios, las estelas y las cabezas clavas. Destacan también las columnas y la losa voladiza en la portada de los Falcónidas. El lanzón monolítico representa al dios sonriente o a un dios con el rostro fiero. Es una escultura de 5 metros de altura que está clavada en medio de un espacio reducido de forma cuadrangular, dentro de un crucero que está debajo de la tierra, en la parte céntrica del templo antiguo del complejo arqueológico de Chavín de Huántar. Fue bautizado como el lanzón por su forma de punta proyectil gigantesca, aunque esta denominación es errónea, pues en realidad se trata de un huanca
o piedra sagrada de primordial importancia en el culto religioso. La razón de su peculiar forma es todavía materia de discusión. Posiblemente fue tallado para simular la forma de un colmillo. En su superficie está labrada la imagen de un dios con rasgos antropomorfos y zoomorfos. Entre estos últimos destacan los cabellos y cejas en forma de serpientes, la boca con dos grandes colmillos y las manos con garras felinas. El ser antropomorfo representado lleva la mano derecha alzada y la izquierda apoyada en el muslo. Posiblemente era la principal divinidad del templo viejo de Chavín de Huántar y al parecer es similar al dios representado en la estela Raimondi. El obelisco Tello, en cuya superficie se halla labrada la representación de dos deidades míticas o en todo caso un dios doble. Es una escultura lítica de forma de prisma de 2,52 metros, esculpido en las cuatro caras. Representa a una divinidad compleja, existiendo diversas interpretaciones sobre su naturaleza. Una doble divinidad o dios hermafrodita con cabeza de felino. La unión de dos caimanes o un dios ave con boca de felino. Desdoblando lateralmente en toda su superficie se representan multitud de otros elementos, hombres, aves, serpientes, felinos y plantas como la calabaza, ají, maní, yuca, etc. La fama del obelisco Tello es atribuible a la riqueza iconográfica chavín que contiene. Se trata de la figura iconográfica más compleja de los objetos chavines. Como ya señalamos, el arte chavín es básicamente naturalista y los temas principales son los seres humanos, aves, serpientes, felinos, otros animales, plantas y conchas. Formas idealizadas de estos elementos están cubiertas con abundantes elementos más pequeños, a menudo como sustitución metafórica en algunas secciones del cuerpo representando en el obelisco Tello. El obelisco Tello representa los ciclos de la naturaleza y al jaguar. Era hermafrodita, es decir, que tenía dos sexos. Esta es la representación más complicada de la escultura chavín. Sin embargo, tiene más sentido que el felino representado sea un puma, debido a que fue este quien compartía territorios con las antiguas civilizaciones chavín, no el jaguar.